Saludos amigos. Hoy es 7 de febrero del año 2021. Hoy es domingo. Hoy quiero agradecerte por estar allí. Quiero darte las gracias porque siempre escuchas mis videos, ves mis mensajes, oyes mis mensajes. Así que bueno, que la paz del Todopoderoso, que es el único soberano, sea sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero hacer un llamado a mis hermanos, que están equivocados, hermanos equivocados. Hermanos trinitarios, ustedes están equivocados realmente, porque Dios no es Trinidad. Dios no es Trinidad. No hay tres dioses formando un Dios. Dios es uno y único. Mis hermanos, ¿y de dónde saco estas cosas yo? Y de lo que se escribió en el pasado, mi hermano, porque lo que se escribió en el pasado para nuestras enseñanzas se escribieron. ¿Y qué se escribió en el pasado? Vean que el tema de la Trinidad nace después de la partida de nuestro Señor. O sea, cuando allá en el concilio de Nicea, en el 325, porque se habían levantado dos pensamientos. Uno que decían que Dios era uno y único, aquellos que tenían las enseñanzas del pueblo hebreo, y aquellos que se levantaron después de la partida de nuestro Señor y de la desaparición en cuerpo, la desaparición en cuerpo de los apóstoles. Entonces la iglesia se quedó sin rumbo, sin líder, y se levantaron líderes y empezaron a introducir herejías. Se llama herejía cuando se predica algo que no es verdadero. Mire, los discípulos, ni los discípulos ni Jesús habló acerca de un Dios trino. Dios es uno, porque en el tiempo de Jesús y en el tiempo de sus discípulos y aún más, hasta el año 60 aproximadamente, que se comenzaron a conocer las cartas de algunos apóstoles, o como también Pablo. Cuando hace mención acerca de los escritos, no se refería a sus cartas ni lo que habían escrito ellos, ni sus discípulos, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos habían escrito. Eran los escritos antiguos. Ellos siempre tenían los escritos antiguos. ¿Y cuáles eran los escritos antiguos? Los escritos antiguos eran los 5 libros de Moisés. Allí nace todo. Allí se comienza a presentar el Dios único, con su pueblo escogido. Antes había hombres que lo conocían, pero no lo conocían una nación completa. Entonces Dios hizo conocer a través de una nación. Se hizo conocer a través de una nación, la cual fue elegida por Dios para hacerse conocer, porque los pueblos habían adquirido culturas de muchos dioses. Entonces
Él se hizo conocer a través de un pueblo. A través de la historia del hombre en la tierra, Dios siempre se hizo conocer en distintos tiempos, en distintos hombres, como fue el caso de Noé, de tantos que hay que en las escrituras figura. Noé, que le creyó a Dios, Abraham, que le creyó a Dios, y de Abraham nació el pueblo hebreo. Y a través de la simiente de Abraham, él se hizo conocer, porque el objetivo de haber elegido al pueblo hebreo, el pueblo de Israel, fue hacerse conocer, ¿verdad? Hacerse conocer como el único Dios, el creador de todo, de los cielos, de la tierra, del hombre, de la vida. Todo aquel que tenga vida fue creado por el Todopoderoso. Entonces la doctrina de la Trinidad aparece después de la partida de nuestro Señor Jesús, y también de la desaparición física de sus discípulos. Cuando ellos empezaron a ser perseguidos por el Imperio Romano, entonces cada vez más se alejaban, los perseguían. ¿Y a quién persiguieron primero? A los hebreos, a los judíos. Ellos tenían bien en claro todas estas cosas, que Dios no era Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos lo habían recibido de sus padres, lo habían recibido de Moisés, lo tenían muy claro. Jesús era hebreo, Jesús era judío, Jesús tenía muy claro todas estas cosas. ¿Cómo lo tenían sus discípulos? También el pueblo hebreo comienza a entender las escrituras desde pequeño. Pero ustedes dirán, y no, pero ¿por qué no creyeron? ¿Y por qué? ¿Cómo que no creyeron? ¿Y creyeron? ¿Quién eran los que seguían a Jesús? ¿Quién eran los que seguían a Jesús cuando Él comienza su ministerio? ¿No eran hebreos? ¿O habían gentiles? No habían gentiles, eran hebreos los que lo seguían. Y retomando, ¿por qué digo estas cosas? Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los escritos más antiguos. ¿Qué dice Moisés? Porque Moisés fue uno de los escogidos por Dios de sacar a su pueblo de Egipto y de hacer conocer al único Dios verdadero. ¿Qué le dice cuando Él se le presenta? Yo soy el Dios de ¿quién? De tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. Porque Moisés no lo conocía. Él le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Cuando Él saca a su pueblo de Egipto, a sus hermanos, Él escribe, encontramos en Deuteronomio, para que vea que Dios no es Trinidad, hermano, no son tres personas, como surgió en los concilios. 4 concilios se hicieron a raíz de esto, para poner en claro a ver si Dios era trino, si Dios era monoteísta. En el 325 allí, cuando Constantino, el emperador que ganó la guerra contra el imperio y se impuso, entonces Constantino junto a los sacerdotes católicos hicieron suya el cristianismo, lo hicieron suyo, pero a su manera. Ya habían dejado de lado las enseñanzas de los hebreos, de los judíos, e introdujeron la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos, los romanos, los imperios, habían adquirido
la cultura a través de todo el tiempo. Primero los babilónicos, después los medos persas, después los griegos y después los romanos. Ellos tenían una cultura de que tenían muchos dioses. Muchos dioses tenían, no había un solo dios, tenían muchos dioses. Y entonces ellos decir que había un solo Dios, bueno, era medio complicado si ellos tenían muchos dioses. Y así nace la Trinidad, de que Dios es trino, que son Dios, tres personas y que son un solo Dios. Y eso para la mente humana es incomprensible. Es incomprensible para la mente humana. Y algunos dicen, cuando no pueden explicar, fue uno de los sacerdotes, no pudieron explicar que siendo tres personas sean un solo Dios. Caramba, es muy difícil la ecuación. Entonces, ¿qué dice? El que quiera entender la Trinidad perderá su mente, y el que la rechace perderá su alma. Así de simple. Ese fue el credo, el credo de Atanasio. El que intente entender la Trinidad, porque no se puede entender la Trinidad, hermano. ¿Usted puede entender la Trinidad? No, es imposible entender la Trinidad, de que siendo tres personas, como ustedes creen, sea un solo Dios. Porque tienen que ser tres dioses, entonces son tres dioses. Y no es uno. Entonces es imposible. Es imposible para ustedes explicar el tema de la Trinidad. Que Dios, siendo tres personas, sean un solo Dios. Que sea un solo Dios. Entonces es imposible. Que para el hombre es imposible. Entonces, ¿qué fue el caballito de batalla que inventaron el sacerdote Atanasio? El que intente comprender la Trinidad perderá su mente. Claro, vos te pones a pensar y obviamente te vas a volver loco diciendo, si son tres personas, ¿cómo es uno? Obviamente no puede ser comprendido por una mente humana. Entonces, ¿qué dice? Que intenten comprender la Trinidad perderá su mente, y el que la rechacen perderá su alma. Caramba. Ese es lo que determinamos, final. Y bueno, entonces para entender esto, tenemos que ver lo que se escribió en el pasado. Para nuestras enseñanzas se escribieron, hermano. Para nuestras enseñanzas se escribieron. Mire, yo en el Deuteronomio, a ver el capítulo 4 del Deuteronomio, te voy a leer un poquito. Porque no soy yo, no soy Moisés Gabriel Maureira el que le está hablando, o el que está inventando cosas. Creo que ustedes como religiosos que son, como creyentes, saben quién era Moisés, saben la historia perfectamente de Moisés, saben quién fue Moisés, cómo fue escogido por Dios, cuántas cosas hizo Dios a través de Moisés. Se puso en el lugar de Dios. Mire, Dios le dio el mando y lo puso como Dios, para que lo que él hiciera, con su vara, se cumpliera. Y bueno, y ustedes lo conocen, entonces yo no tengo mucho que decir acerca de quién era Moisés. Y Moisés escribe estas cosas en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Voy a leer un párrafo. A ver, en el capítulo 4 de Deuteronomio, el versículo 35 dice: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Esto está escribiendo Moisés. No lo estoy escribiendo yo, no lo escribirá, no lo inventé, yo no invento nada. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras
de en medio del fuego. Vea que no hay personas allí, no hay personas, no hay imagen de persona. En medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ello y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues, escuche bien, mi hermano, aprende pues, le dice al pueblo, cuando él ya se estaba despidiendo de él, cuando ya Dios le había dicho que iba a morir, que debía entregar el mando a Josué, hijo de Nun, él le hace este último llamado a su pueblo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. Vea, los mandamientos dicen algunos que son, algunos dicen, no, Dios no, Jesús nos libertó de la maldición de la ley. ¿Qué dice acá? Que te vaya bien, si cumplís los mandamientos te va a ir bien. Para que te vaya bien a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Bueno, esas son las escrituras que se escribieron en el pasado, mi hermano. A esto se refiere lo que se escribió en el pasado, como dice Pablo, se escribió para nuestras enseñanzas. Hermanos trinitarios, recapaciten, porque Dios no es trino, hermano, no es trino. Dios no son tres personas, Dios es uno. Mire, ¿y por qué lo digo? Y porque yo, si usted ve mis videos, yo hace 7 años tuve un paro cardiorrespiratorio en una clínica después de haber estado 10 días en coma, y Dios me resucitó. Dios me resucitó para que yo a ustedes les traiga verdad. Yo soy quien volvió de la muerte. Mire, tenemos antecedentes de quien ha vuelto de la muerte. Por ejemplo, el niño en Sarepta de Sidón, pero ellos no pudieron escribir nada. También Lázaro fue resucitado, llevaba 4 días muerto y fue resucitado, pero qué lástima, hermano mío, o tal vez Lázaro haya escrito por ahí y no se dejó registro de esto. Qué bueno hubiera sido que Lázaro hubiera escrito un libro de las cosas que hay después de la muerte. Nuestro Señor Jesús dice ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Que hay vida después de esta, ¿verdad? Que esa es la promesa, de que luego de la muerte, vamos a tener vida, y obviamente si nosotros llegamos a Dios, a los pies de Dios con un corazón arrepentido,
Hermano, no, Dios no necesita tu dinero. Presta atención a aquellos famosos apóstoles, profetas, que llenan estadios, que tienen, capaz que en una reunión reunieron, no sé, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, 20.000 personas, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué te piden? Que pongas dinero. Ellos quizás antes de la palabra te piden que pongas dinero. Entonces, mi hermano, presta atención a aquellos famosos profetas de la prosperidad. Pone a los pies del profeta, porque Dios te va a devolver triplicado, cuadriplicado. Bueno, tantas cosas que te dicen, ¿verdad? Tantas cosas que te dicen. Huye de allí, hermano. Huye, alma. Esos son los que cazan, vuelan las almas y las cazan al vuelo, ¿vio? Las cazan. Le ponen las vendas en los ojos acá para que no vean y las cazan al vuelo. Para que esas almas que tenían que vivir no puedan vivir. Así que ten cuidado con esos, ten cuidado con esos que voltean también, esa gente que voltea, que le agarra el espíritu, que dicen que es el Espíritu Santo que desciende. Mira, hermano, eso no es el Espíritu Santo, eso es un demonio. Ese es un demonio, es un espíritu demoníaco. Ese es un espíritu demoníaco que atrapa a la persona. ¿Por qué? Y porque estas cosas yo las he comprendido luego de haber vuelto de la muerte. Porque nosotros somos espíritus viviendo en un cuerpo. Nosotros somos espíritus viviendo en un cuerpo. Estamos ocupando este cuerpo. Y así como lo ocupamos nosotros en nuestro espíritu, también puede ser ocupado si tú le permites la entrada a espíritus demoníacos. Espíritus demoníacos entran en tu cuerpo y te hacen hacer lo que no quieres hacer. ¿Y dónde saco estas cosas yo? ¿Y qué le decía el endemoniado gadareno a nuestro Señor Jesús? ¿Qué le decía? ¿Cuántos eran los que estaban metidos dentro del cuerpo de ese varón? Y aquellos endemoniados también que le decía, yo te conozco, y claro que lo conocen, si es la mano derecha del Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Porque Jesús era espíritu y ocupó un cuerpo. Jesús era espíritu y ocupó un cuerpo. El Padre le preparó un cuerpo y Él vino en ese cuerpo. Entonces lo conocían, claro que lo conocían. Sí lo conocían, los demonios lo conocían. Entonces, hermano mío, amigo mío, aquellos que quieren ir a una iglesia, tengan cuidado con estos lobos rapaces, aquellos que hacen show, que voltean a las personas, que dice que es el Espíritu Santo. No es Dios de confusión. Dios no tiene necesidad de que voltees a la gente. Eso es un espíritu demoníaco. Ese es un espíritu demoníaco que vos le abrís el corazón porque como estás poseído, porque te empiezan a poner la música, escúchame, te empiezan a poner la música y te empiezan a hablar cosas y vos te pones parado ahí, están parados y ya como que están tiritando y ya le están permitiendo la entrada a ese espíritu demoníaco que está operando en ese lugar. Y le duela a quien le duela. Y le duela a quien le duela. Os desafío en este video. Os desafío a aquel que voltea a la gente. Os desafío que me lleve a mí, donde quiera que sea. Lléveme a mí a ver si me va a voltear. Lléveme a mí. Yo me ofrezco a ver si ese espíritu que dice que es el Espíritu Santo me va a voltear. Os desafío.
Estoy desafiándolo. Aquellas congregaciones, aquellos líderes, aquellos profetas, aquellos que hacen esas cosas. El poncho sagrado, y revolean el poncho y caen desparramados. Después el otro tiene el zapato sagrado. Le muestra el zapato y se cae. Y después hay otro que sopla. Le dice, hermano, no sea ignorante. Pero no le digo ignorante porque ignora, no porque por su condición, no, hermano o amigo. No, ignorante es aquella persona que ignora algo. Yo, por ejemplo, no podría hablar de medicina porque soy ignorante. Yo soy ignorante en la medicina o en el científico. Ignoro esas cosas. Soy ignorante. No por desprestigiarlo. No, mi hermano. Y pasa mucho en las iglesias trinitarias. Por eso estoy hablando de los trinitarios. Porque pasa en las congregaciones trinitarias todas estas cosas. En todas las iglesias trinitarias donde puedo, cuando hacen campaña, inclusive cuando hacen campaña, yo voy, me quedo ahí y lo observo, y observo. Así que si hay alguna iglesia trinitaria aquí en la ciudad de Viedma, que ustedes voltean gente, quiero que me comuniquen. Quiero que se comuniquen conmigo a ver si van a ser capaces de voltearme. Os voy a desafiar, en el nombre del Todopoderoso, el único Dios. Si Él es Dios, pues sigan a ese Dios. Y si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Así como Elías los desafió. Estoy desafiándote a ti. Así que si alguna iglesia aquí me ve, algún hermano de la iglesia en Viedma, está el desafío hecho. El desafío hecho. Usted solamente me tiene que llamar nomás. Y yo le voy a dar un número de teléfono para que me llame. Y cuando usted haga campaña y eso, yo voy a poner para ver que ustedes me volteen. A ver si son capaces de voltearme. Os desafío. Estoy desafiándolo. Para que vean que no es Dios quien te voltea. Eso es un espíritu de demonio al que te está volteando. Y tú le abrirle el corazón y la puerta y tu mente para que Él entre. Mire, Dios es Dios no de confusión. Empiezan a saltar ahí, hacen inclusive estas cosas. Mire, porque estamos en tiempos de abominación. ¿Sabe lo que es el tiempo de abominación que dijo Daniel? Daniel dice que hay en los últimos tiempos va a haber tiempo de abominaciones. Bueno, este es tiempo de abominación. ¿Y qué es abominación? Es basura, hay verdades mezcladas con la basura. Entonces son tiempos de abominación. Y usted vea que les agarra el espíritu, que esto, que lo otro. Yo realmente me quedo sorprendido de estas cosas porque los veo cuando hacen campaña, que la gente se viene abajo. Ustedes saben cómo caían los profetas. Ustedes saben cómo caían los profetas. Bueno, los profetas no caían para atrás, los profetas no caían para atrás. Los profetas sí caían cuando venía de parte de Dios, caían, pero caían de rodilla, con la palma en humillación, no hacia atrás, humillado. Los profetas caían así, doblaban sus rodillas y ponían sus palmas en la tierra y su cabeza entre las piernas, así, pero no se desmayaban los profetas, ni empezaban a saltar, ni cosas por el estilo. Y ahora estos espíritus te voltean para atrás, no te voltean en posición de humillación al Todopoderoso. Así que bueno, esto es lo que voy a transmitirle hoy, un mensaje. ¿Sabe por qué? Porque tengo que decir la verdad a ustedes. Porque profeta soy a ustedes, profeta soy a ustedes. Y los profetas no te vienen
con palabras, palabras bonitas, porque si Dios levanta un profeta no va a venir para decirte, qué bien que estás, ¿para qué necesidad tendría de mandar un profeta cuando está todo bien? No, va a mandar un profeta a Dios cuando está todo mal. Entonces un profeta que diga que hay paz, no es un profeta, es un falso profeta, como lo hubo de tiempos de antaño, cuando le decían que Israel iba a tener paz con su vecino, y el profeta verdadero le decía que no, que venía destrucción. Y no le creían al profeta verdadero, sino que le creían al profeta que decía cosas bonitas al pueblo. Entonces, yo no te voy a decir cosas bonitas, yo te voy a hacer ver las cosas que están haciendo mal. Y estas cosas las estás haciendo mal. Y no te voy a dar palmadita en la espalda diciendo que bien, que bien. No, que mal, que mal. Que mal, que mal. Así dice el Todopoderoso. Corrige tus errores. Deja de hacer lo malo delante de sus ojos. Hermano, y os desafío, tengo el desafío puesto a toda la congregación de la zona de Viedma que quieran voltearme. Yo voy a ir a su campaña donde ustedes quieran. Mi número de teléfono es 2920 70 41 75. 2920 70 41 75. Mandan un mensajito de audio y os desafío que me volteen. Os desafío que me volteen. Y si ustedes dicen que es Dios, que Dios me voltee. Es todo, mis hermanos. En el nombre de Jesús, aquellos que sean de corazón de paz, que la paz repose sobre todos ustedes.